Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 30 de septiembre de 2020, gracias. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Daniela Genovés, candidata a diputada por el FMLN para el departamento de San Salvador. Bienvenida, Daniela, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por invitarnos. Un saludo a toda la audiencia que tenés y a la gente que está pendiente en las redes sociales también. Un saludo y aquí estamos para poder conversar de los temas de coyuntura. Vamos a saludar a Astrid Mireya Monterrosa, también candidata a diputada por Cambio Democrático por el Departamento de la Libertad. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias también por permitirle a la población este tipo de herramientas para que ellos puedan tomar mejores decisiones en los próximos comicios. Bueno, qué bueno. Y Claudia Ortiz, que desde luego también ha estado en el pasado aportando con sus análisis en temas importantes del país y ahora sí también corriendo con una candidatura a diputada por el partido Vamos por el departamento de San Salvador. Bienvenida, Claudia, nuevamente ya con esta nueva investidura con la que estás presentándote esta mañana. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Buenos días a las personas que nos sintonizan tempranito en esta mañana. Gracias por acompañarnos y va a ser un honor poder compartir este panel con dos mujeres también que están incursionando en política. Bueno, al final de cuentas comenzamos preguntándoles, bueno, cómo ustedes examinan el país, cuáles son los elementos que como candidatos les preocupa y que de alguna manera representan como el gran desafío o reto a desarrollar una vez si resultan electas el mes de febrero próximo, que es el mes de las elecciones. Comienzo contigo, Daniela. Bueno, yo creo que es importante en este periodo que nosotros logremos garantizar un equilibrio y para eso necesitamos tener la máxima representación de sectores históricamente excluidos como son el sector de la mujer, la juventud. Dentro de la Asamblea Legislativa necesitamos una Asamblea Legislativa que represente los intereses de esos sectores excluidos de las clases más desposeídas. Bueno, es importante el que renovemos la asamblea. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos una asamblea que legisle transparentemente, cosa que no hemos tenido en todos estos años. Por más de 20 años no hemos tenido una asamblea que legisle para la población, que en verdad nos brinde ese confort a la población de saber que en verdad están velando por nuestros derechos y por nuestros beneficios como salvadoreños. Por eso es muy importante la renovación de la asamblea y da lástima el ver que todavía hay diputados que ya van por cuarto, quinto periodo y todavía piensan que pueden ser parte de esta renovación. Creo que en primer lugar el tema más importante es el agua, el tema más importante es el ambiental, lo que sostiene la vida. Y tenemos muchas colonias en San Salvador, por ejemplo, en Ilopango, la San Bartolo, la Cima, que tienen semanas, meses sin agua y que ya llevar la pipa es lo más normal cuando el agua debería salir del chorro, no deberíamos estarla comprando. Luego creo que es el tema económico. Estamos frente a una de las crisis económicas más importantes que vamos a poder ver en los últimos, qué sé yo, 100 años quizás a nivel mundial. Necesitamos como país soluciones para iniciar una reactivación económica, un crecimiento económico con inclusión, con sostenibilidad ambiental y que privilegie sobre todo a los sectores más excluidos, la economía informal, que es donde descansa toda la productividad del país. En relación al tema del FODES, Ernesto, me parece que aquí hay un vicio que viene desde hace mucho tiempo y hay un vicio que está ahorita, una situación negativa que está ahorita. El vicio que viene desde hace mucho tiempo, que no es algo nuevo, es en la mayoría de alcaldías la necesidad o la mala práctica de ocupar el FODES para gasto corriente, para los gastos normales, pagar la planilla o pagar las deudas, ¿verdad? Porque el FODES no es para eso, el FODES es para el desarrollo local, es para invertir en infraestructura, en obras, en temas del comercio local, mercados, etcétera. Proyectos que realmente le van a dar un empujón importante a la economía local, por ejemplo.
Y bueno, hoy día hemos tenido una pandemia, hemos tenido una emergencia, ha habido un hoyo negro donde se han ido todos los fondos públicos, ¿verdad? Y la deuda se ha incrementado exageradamente y resulta que de repente ya no hay dinero para traspasar el FODES a las alcaldías. La primera pregunta acá es ¿dónde está ese dinero? La segunda cuestión es que es obligación del ministro de Hacienda, así como es obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos de pagar impuestos, es obligación del ministro de Hacienda decir a dónde está y cómo administró ese dinero y por qué ya no se encuentra y por qué no se puede traspasar, o es una vendetta política. Es importante que se aclare, no porque es un favor que nos va a hacer, sino porque es su obligación. Y en tercer lugar, creo que es importante, cuando tú hablabas ya de esa relación de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo. Y las relaciones interinstitucionales, ¿no? Los órganos de Estado están para limitarse mutuamente, para ponerse un freno cada uno, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces nuestra Constitución, así como otras constituciones de otros países, en un sistema republicano, que se le llama así cuando hay 3 poderes, por lo menos, que están dividiéndose las funciones, es importante que cada uno respete sus facultades. ¿Y a tu criterio hay respeto o no hay respeto actualmente en los 3 poderes, por los 3 poderes de Estado? Pues a mi criterio no hay respeto. Creo que la principal invasión de facultades es del Ejecutivo al Legislativo, porque el Ejecutivo ha recurrido muchas veces a crear normativa que solamente puede crear la Asamblea Legislativa. Ya sabemos que todo lo que dice la población, que son corruptos, que son ladrones, que son esto y lo otro, pero recordemos que nosotros mismos los hemos elegido, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy son los representantes de la población y necesitan, independientemente de su calidad moral, pues están ejerciendo ese rol. Lo que a mí me preocupa es que en esta confrontación permanente en la que estamos, donde parece que no hay salida, tenemos una crisis económica en puertas, tenemos una crisis de agua, puede venir otra emergencia, desastres naturales, y entonces vamos a seguir en esta confrontación que nos lleva a un punto muerto y que no hay gobernabilidad. Eso me preocupa profundamente, por eso creo que en el 2021, que cada vez está más cerca, necesitamos una Asamblea Legislativa equilibrada, así como dijo el 42-43% de la gente en la encuesta de la UFG, una Asamblea Legislativa equilibrada que no le dé demasiado poder a cada fracción, sino que se obliga a generar esos acuerdos de país que necesitamos urgentemente. Quiero decirles que, y hacer la aclaración pertinente, giramos invitación siempre a un representante, candidato o candidata del partido Nuevas Ideas, así como también del resto, pero vamos rotándolo por cuestiones de espacio para que vayan participando. Tenemos tiempo en el cronómetro de programa para poder conocer también la participación de ellas. Así es que, por esa razón, este es un universo democrático de participación en la cual pues, nos sentimos muy contentos de la participación de cada uno de ustedes acá como representante de cada partido. A ver, Mireya, ¿qué piensas tú de ese componente digamos, de confrontación, de falta de acuerdos y sobre todo también de enfrentamiento que existe hoy en día? Porque ese es uno de los elementos claves que determina hasta cierto punto el estado de ánimo de la población frente a la necesidad o de ir a votar o no votar, precisamente porque las cosas siguen iguales. ¿Qué piensa al respecto? Y también Daniela después tiene la palabra. La relación de los 3 órganos está completamente quebrada. Es una relación que no tiene nada de compatibilidad. Lastimosamente, la misma Asamblea Legislativa es quien elige a los magistrados y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer la nueva Asamblea Legislativa, el renovarla y elegir magistrados que en verdad velen por los intereses de la población y no intereses partidarios. Hoy por hoy, quienes tenemos en Asamblea lastimosamente son la mayoría de los que eligen y son derecha e izquierda los que están eligiendo a los magistrados y solo ven los intereses propios partidarios, el ver que esas personas sean representativas de ellos y no de la población. Lastimosamente tampoco hemos logrado que el trabajo de la Asamblea en conjunto con el gobierno central sea el mejor para el país. Por indiferencias no han logrado hacer una concordancia en las decisiones en la toma de decisiones, también en la parte de la democracia. Creo que parte de la democracia es aprender a escuchar
todas las propuestas de parte, sea contraria o sea no contraria, y el luego transformarla, unirla en algo magnífico para la población. Eso no lo hemos tenido hasta el día de ahora, esperando que la nueva asamblea sí se logre trabajar con el gobierno central, logre trabajar con la sala y lograr ese clic para el país. ¿Qué tipo de oposición crees que debería de tener el gobierno entonces? Mireya. Siempre debe de haber una oposición, por supuesto, porque si no dejaría de ser democracia en un país, si todo es amén, 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 no es así la cosa, pero sí se debe de lograr un consenso. O sea, sabemos que la oposición tiene que decir, miren, esto no está bien, pero podríamos lograr hacer esto, y créanme que logramos contemplar las dos propuestas. Lastimosamente no tenemos eso, sino que solo es el defender las ideas propias de cada uno y no lograr el consenso, la unión entre ambos, entre ambos órganos, y eso es lo que no se ha logrado. ¿Es el caso de los partidos tradicionales Arena y FMLN? Es correcto, pero es parte de la misma mentalidad. Lastimosamente seguimos teniendo políticos que ya llevan 4, 5, 6 y van por el 6º periodo en la Asamblea Legislativa. Esa mentalidad no es nueva. Traemos gente que viene de la guerra y no ha logrado cambiar ese chip, lastimosamente. Hay personas mayores que sí lograron hacer ese cambio, pero los que tenemos en la Asamblea no lo han logrado. Ok, vamos a ver, Daniela, ¿compartes tú esto desde el hecho de tener una oposición como oposición y no una oposición constructiva? ¿Cuál es tu criterio para responderle a Mireya? Bueno, yo estoy de acuerdo con una oposición propositiva. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para ir mejorando el Estado constitucional de derecho, para profundizar la democracia en nuestro país, para combatir la corrupción y para garantizar un Estado transparente y además una administración transparente sobre los fondos públicos. Nosotros creemos firmemente en que es necesario hacerlo, y para eso nosotros estamos de acuerdo que la confrontación no abona al fortalecimiento institucional de nuestro país, y esos fines no se podrían cumplir si existe una constante confrontación entre los órganos del Estado. Nosotros creemos que es necesario dialogar, pero dialogar ¿con base a qué? Nosotros necesitamos que se ponga en el centro de la discusión los intereses de la gente, porque si no vamos a resolver las necesidades reales de la gente, entonces ¿de qué estamos hablando? El presidente tiene una agenda en este momento de fortalecer a los militares, por ejemplo, tiene una alianza clara con los militares. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto un total, digamos, una necesidad de no recordar nuestra memoria histórica. Y con eso lo que hemos visto, por ejemplo, con el actual nombramiento de la embajadora de El Salvador en Washington, una señora que ha defendido a un genocida en este país. Y en ese caso, ¿qué estamos haciendo? Esos son los intereses, esa es la agenda del gobierno, borrar y dejar fuera de la agenda de país a los intereses de la gente. Eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento. De esa discusión estamos hablando. Nosotros no vamos a estar a favor de negociar nunca con base a esos intereses, que lo único que pretende el presidente es favorecer a su grupo económico que está representando. Es importante el rol de la oposición, pero no cualquier oposición, como lo he venido diciendo, una oposición que permita gobernar en el marco de la ley. Y esto tiene dos partes, ¿verdad? Que la oposición no se oponga por oponerse o por desgastar a cualquier cosa, ante cualquier situación del gobierno. También el gobierno debe comprometerse a actuar en el marco de la ley, a no invadir funciones, a no irrespetar la legislación, y esto es importante tenerlo claro. Creo que también esta nueva generación de políticos y de mujeres políticas que estamos entrando, necesitamos tener clara una cosa, y es que hay temas partidarios, hay temas donde nos vamos a dar de alma, hay temas donde va a haber debate muy intenso y muy complicado, pero también hay temas de país, hay momentos para hacer política de Estado, porque el país lo necesita urgentemente. Yo quiero proponer 5 pactos que necesitamos como país. Necesitamos un pacto por el agua. Le hacemos así a la planta de las pavas. La planta de las pavas está, mírame, no me toques. Cualquier crisis, se termina el servicio de agua. Dijo Daniela que había un proceso de renovación en el partido. Yo les invito a los jóvenes que están empujando, que se están tomando esos espacios.
¿por qué no piden o se pronuncian de forma pública por la extradición de Mauricio Funes o por la extradición de Sigfrido Reyes? ¿Por qué no le piden al partido expulsar a Merino? Entonces van a tener la solvencia moral, van a tener el espacio, la autoridad para poder empujar esa agenda de izquierda, que creo que es muy válido, muy importante que el país tenga esa representación. Yo solo quiero quiero mencionar respecto a eso que nosotros, por alusión. Por alusión, en el FMLN nosotros estamos tomando las medidas necesarias. Nosotros, como vos ya lo decías, somos una generación que no ha estado en las decisiones anteriores que se han tomado, y por eso nosotros lo que estamos haciendo es pedir al FMLN que se cree una comisión donde va a investigar todos estos casos. Nosotros ya con conocimiento de causa podemos decir, estos son los casos que nosotros vamos a pronunciarnos públicamente, qué es lo que vamos a hacer con esto. Nosotros no estamos tolerando la corrupción de ninguna manera, estamos tomando acuerdos de país que nos permitan poder impulsar una agenda anticorrupción por el fortalecimiento institucional y por el fortalecimiento de la transparencia, que además el FMLN ha dado señales de eso. Ha sido pionero, por ejemplo, en el tema de la transparencia en nuestro país. El Instituto de Acceso a la Información Pública se creó gracias a iniciativa del FMLN. Yo creo que es importante también reconocer esos avances, y lo que te quiero decir es que nosotros estamos investigando y en su momento determinado nosotros vamos a tomar posición respecto a eso con conocimiento de causa. Es importante que suceda esto en todos los partidos políticos. Arena también tiene esos vicios. No se exorciza del pasado, ¿verdad? También el país necesita que nos pongamos a trabajar. Es importante que la oposición haga ese rol de que haya un respeto de la legalidad, ¿verdad? Y que podamos denunciar tanto a los funcionarios de nuestros partidos como de los demás. Ok, Mireya, ¿quieres hacer una última conclusión de ese tema? Porque cuando regresemos quiero hablar de este debate que también se concentra hoy en día, que es estudiar y analizar posibles reformas a la Constitución, y no sé quién de ustedes mencionó el tema relacionado con los delitos de prescripción, o la prescripción de los delitos, perdón. Así es que, a ver, Mireya. En ese aspecto, parte fundamental que la misma población, que el mismo país avance, es el denunciar este tipo de actos de corrupción, ya sea interno en nuestro partido, ya sea que tenga un cargo público o no tenga un cargo público. Es parte fundamental del avance de nuestro país, el poder legislar también con transparencia, el poder hacer una gobernabilidad transparente. Sin duda es uno de lo más importante para cada uno de nosotros, el siempre mantener nuestros valores al máximo en representación para el pueblo, nuestra moralidad. Son parte de la misma Constitución que lo menciona, el tener una moralidad evidente, y es fundamental también para poder lograr un avance de país. Posibles reformas que se le quieren hacer a la Constitución de la República. Mire. Daniela mencionaba que no tenemos los recursos necesarios o qué ofrecerle a las personas para que retornen. Solo recordarles que 10 años estuvo el FMLN y 20 Arena y no hicieron nada en eso, y el actual presidente está tratando de hacer algo, cosa que jamás hizo ni Arena ni el Frente. Tuvieron mayoría en la asamblea ambos partidos y tampoco hicieron nada, y esto es algo que depende tanto de la asamblea legislativa como del gobierno central, hacer y crear los estadios para que la gente pueda regresar. Todavía tuvimos caravanas que se han ido. ¿Y por qué se han ido? Porque no encuentran en el país lo necesario para vivir. Pero esto es parte de lo que hemos heredado de los gobiernos anteriores, no es algo nuevo. Por lo tanto, no podemos decir que este presidente no ha hecho algo si está tratando de hacer y hacer modificaciones. Es cierto que le vino a afectar la pandemia en la toma de decisiones. Claro, le ha afectado la pandemia, por eso no ha podido desarrollar más proyectos, no ha podido hacer todo lo que había dicho. ¿Por qué razón? Por la pandemia, pero estuvieron 20 años Arena y 10 años el gobierno y no hicieron absolutamente nada. Solo quiero recordarle a Mireya que el presidente recortó todos los programas sociales antes de la pandemia. Entonces no me puedes decir que los gobiernos anteriores del FMLN no le apostaron al desarrollo y a sacar de la pobreza a mucha gente, que esas eran las líneas que nosotros deberíamos de mantener, pero eso no lo hemos visto con el presidente actual. No lo hemos visto porque no ha existido una política pública en favor de las grandes mayorías más desposeídas de este país. Mire. Bueno, pues yo sí lo he visto, no sé si no has visto a la gente en la calle que sí se le ha brindado las canastas solidarias, parte de lograr
el bolsillo de la gente. ¿Cuánto ha sido la calmarlo. deuda que tenemos nosotros para que se paguen esas canastas solidarias? Pero ¿cuánto Mireya, ha sido el robo que ha hecho los dos partidos y cuánto es lo que robaron? ¿cuáles son y las se lo pruebas que llevaron a vos sus tenés? bolsas? ¿Cuáles son las pruebas que vos tenés? Pues te ahorita invito a hay que las casos. te invito a que las Hay casos presentes. abiertos. Te invito a que las Y presentes. si no, no tuviéramos también un Te presidente y invito a que unos las prófugos. presentes. Lo que sí es cierto es que el presidente ha recortado la inversión social en nuestro país. Es una realidad. Sería bueno que en lugar de echarnos las culpas para atrás o para adelante, esta nueva generación de políticos y de mujeres políticas pongamos sobre la mesa propuestas, porque las necesidades son reales. Uno de los aspectos medulares que en la Asamblea Legislativa ha sido punto de mucha crítica es el tema del fuero, que creo que tú lo mencionabas por el abuso en el que en su momento en esto se incurría, sobre todo cuando se trataba de ver aquel tipo de delito penal y los delitos que estaban concernientes en los artículos que de alguna manera pues protegen de la actividad legislativa a los diputados. A ver, Mireya, en el caso tuyo muy en particular, ¿estarías dispuesta a dar tu voto para que de alguna manera el fuero se eliminara si fueras electa diputada en la Asamblea Legislativa? Sí, estaría de acuerdo. Eso es algo que no debería de existir, porque si estás haciendo las cosas bien para el país, no existiría un tipo de persecución. ¿Estarías dispuesta también en trabajar por eliminar el nepotismo y las contrataciones de aquellos grupos de personas que en algún momento han sido seriamente cuestionadas, que no trabajan pero que sí cobran en la Asamblea Legislativa? Por supuesto, eso es algo que no debería de existir. Claro, hay personas que tienen capacidad, que son de la misma familia y tienen mucha capacidad, pero uno también debe de priorizar y ver también en las demás personas esa misma capacidad. A ver, ¿tu voto fuera independiente a la hora de participar en una votación, perdón? Totalmente independiente. Cambio Democrático en sus mismos estatutos nos facultan para la toma de decisiones individual, y eso lo he demostrado desde el Consejo Municipal hasta el día de ahora, y en Asamblea por supuesto que lo voy a demostrar, porque uno debe de gobernar siempre para beneficio de la gente y no del partido político que representa. Claudia, el fuero, ¿tú estarías de acuerdo que se eliminara por completo? Sí, creo que el fuero no es eliminarlo por completo, sino modificar esa parte para que realmente pueda haber acceso a la justicia. Creo que el fuero debería funcionar solo para delitos oficiales y garantizando el derecho de las personas que están accediendo a la justicia de que, por ejemplo, se resguarden las pruebas. En el caso del diputado Magaña, que ha sido muy sonado, las pruebas desaparecieron bajo la excusa de que tenía fuero y no se podía empezar a procesar. Creo que el fuero debe estar nada más para proteger el cargo, de que no sea interrumpido por repetidas acusaciones. Nepotismo y contrataciones. Sí, en ese caso hemos dicho hasta el cansancio desde el partido Vamos que es uno de los principales focos de corrupción de la Asamblea Legislativa, y aquí ningún partido se salva. Normalmente las plazas en la Asamblea Legislativa se ocupan para pagar favores de personas que trabajaron en las campañas. Hay una gran cantidad de empleados que no llegan a trabajar, pero que cobran planilla, y algunos, en el peor de los casos, de lo que cobran todavía le pasa a la mayoría del partido para seguirse financiando de los fondos públicos. ¿Tu voto independiente lo tendrías ahí o estarías sujeta a lo que tu partido demande? Mi voto independiente estaría siempre a disposición de lo que es mejor para el país, porque un diputado, y está en la Constitución, se debe a la Constitución y las leyes, debe votar según su conciencia. Y eso no significa que voy a ser una funcionaria que no tenga un norte ideológico según me convenga, porque eso se suele decir que voy a votar independiente de mi partido. No, puedo votar independiente si el partido en algún momento que no lo hace tira alguna línea, ¿verdad? Eso definitivamente no lo aceptaría, pero sí votaría en función de los principios y valores que están establecidos en los estatutos del partido, que son por los cuales yo estoy formando parte del mismo, que es el tema del humanismo, la justicia social y el equilibrio de los intereses económicos en la sociedad. Ok, en esa misma consonancia, Daniela, ¿tu voto fuera independiente si fueras electa candidata, si fueras diputada en la Asamblea Legislativa? Solo quería hacer una aclaración por la intervención anterior.
Respecto al tema de la reelección del presidente, eso no se podría plantear ni siquiera en una reforma constitucional porque esas son cláusulas pétreas ya establecidas en la Constitución. Todo lo referente a la forma de gobierno es irreformable en nuestra Constitución, así que ese punto no podría entrar en una discusión de reforma constitucional. Eso como primer punto. Ok, pero por reacción, por alusión y reacción. A ver, Mireya. Obviamente no se va a tocar ese tema, todo el mundo ha enfrascado eso, pero lo ha hecho de una forma errónea. El mismo presidente ha dicho que no se va a tocar ese tema. El mismo vicepresidente, no sé si lograron ver la entrevista que Ernesto le hizo de 1:30 a nuestro vicepresidente, donde dejó claro los puntos que se iban a tocar y cuál era la forma que se iba a hacer la revisión de la Constitución. Este tema no es uno de esos. Ok. Bueno, respecto a la pregunta, no sé si las 3 preguntas respecto al fuero. Sí, las 3 preguntas te decían. Vamos primero, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, te preguntaba, tu voto independiente, ¿tu partido te dejaría votar independientemente si fueras electa candidata? Es que no es si me deje o no. Yo tengo una posición propia que la vamos a llevar a discusión colectiva porque el FMLN se caracteriza por eso. El FMLN siempre ha votado en bloque, pero se ha hecho una discusión previa para poder tomar esas decisiones. En caso de que el FMLN tome una posición en contra de los mismos principios nuestros establecidos en nuestros estatutos, yo podría dar un voto en contra, pero eso no es la regla general. Nosotros siempre votamos de manera colectiva, nosotros siempre hacemos discusiones de manera colectiva y eso lo hemos demostrado a través de la historia. Con respecto al tema del fuero constitucional, yo coincido con Claudia respecto a que el fuero es en función del cargo, es para proteger el cargo, no a la persona, y por lo tanto no debería existir fuero constitucional para los delitos comunes en este caso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el nepotismo, que esa no es una reforma constitucional, sino que a nivel legal, pero es una reforma que se puede plantear en la Asamblea Legislativa para que no prescriban los delitos referentes a la corrupción. Y con respecto al tema del nepotismo, creo que debemos ser claros, contundentes, y como lo decía Claudia en la intervención anterior, creo que en eso nosotros necesitamos generar consensos para poder garantizar la transparencia en nuestro país y en las instituciones del Estado. A ver, un poco querías abonar un poco. Sí, quiero abonar el tema de la reelección del presidente. De hecho, la Constitución dice que pierden los derechos del ciudadano quien haga proclamas a favor de esto. Y es que no es un tema de que hay que modernizar la Constitución, que este presidente ha hecho un buen trabajo, no. Creo que es un tema que nunca ha sido diferente en toda la línea de nuestra Constitución. Aunque lo aclaró muy bien conmigo el vicepresidente, que no es un tema que es valioso y es muy importante que se mantenga de esa manera. Y es muy importante que se incluyan voces disidentes en esta discusión. Veo con buenos ojos, por ejemplo, que el subdirector del IDUCA ha aceptado el reto de formar parte de esta comisión. Es importante también que esta discusión no sea a puerta cerrada, que la información que ahí se discuta, que los debates que ahí se discutan, como nos importan a todos, debería ser lo más transparente posible. Claudia y el resto de mesas, el tema, esa reforma de no prescripción ha estado en la Asamblea desde noviembre de 2016 y no ha sido aprobada. Y eso pasa por preguntarle a los partidos qué ha pasado, ¿verdad? A los que han estado ahí, desde Cambio Democrático y el FMLN que han estado ahí. A ver, tienen la palabra. En este tema ha sido grave que la misma Asamblea no lo haya aprobado nunca, el que no prescriban los casos. Recordemos que a ellos es a quien más les beneficia en su mayoría, tanto en casos municipales como en casos a nivel nacional. Entonces es grave que ninguna asamblea de las que han estado hayan visto este tema y lo hayan tocado para poder hacer un cambio, una modificación, porque es parte del mismo avance del país, el que estos casos nunca queden impugnes. Y lastimosamente la asamblea, como lo mencionaba, no nos representa. Todas las asambleas que han pasado no nos han representado. Y el diputado Juan José Martel, es cierto, es diputado de la asamblea, pero solo es un voto. Ok. Daniela. En este caso yo quiero aclarar que nunca he sido funcionaria pública y en caso de que yo llegue a la Asamblea Legislativa como representante del pueblo, esa va a ser una de mis principales propuestas y la primera que voy a realizar.
Ok, a ver, ¿cómo piensan de alguna manera elevar esa categoría a la cual ha decaído la de la figura de un diputado o diputada? Porque ese es uno de los aspectos que creo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Entrar a la Asamblea Legislativa es como entrar bajo esa mirada del desgaste que han tenido. ¿Fácil o difícil mejorar? ¿Y qué harían ustedes por mejorar la imagen de los diputados en la Asamblea Legislativa? Claudia, comienzo contigo, 30 segundos. Es un reto, realmente, es un reto, pero creo que necesitamos una Asamblea Legislativa más legítima, sin duda. Creo que pasa por limpiar la casa, es por limpiar primero lo que está dentro, ¿verdad? Como partido tenemos un compromiso que hemos repetido en muchas ocasiones de no repetir estas malas prácticas de corrupción. Porque vean la calificación que dio últimamente la... Sí, es sumamente baja sin duda, porque primero necesitamos elevar el debate legislativo, necesitamos quitar la corrupción y que se sigan robando los fondos de la Asamblea Legislativa para pagar campañas políticas. ¿Tú votarías por cuando se trata de elegir a funcionarios de segundo grado, que no me gusta a mí el término de segundo grado? Elecciones de segundo grado. Elecciones, ¿verdad? ¿Tu voto sería independiente o sería también impuesto por tu partido? Mira, yo creo que ahí tengo mucha trayectoria en el tema. Porque ese ha sido uno de los grandes... Por supuesto, y ese es una crítica de los temas que se ha hecho, que como partido y en caso de mi candidatura queremos tocar. Okay. Necesitamos fiscales, magistrados y jueces independientes. Okay. Independientes en esa materia. A ver, vamos a ver, voy a correr un poco. Daniela, ¿cómo sería tu papel si fueras electa en ese aspecto? Yo creo que lo más importante es que desde nuestra propia individualidad nosotros seamos funcionarios probos y éticos, porque si no existe esa característica dentro de la individualidad de cada uno y cada una, entonces no podemos garantizar que la Asamblea Legislativa sea saneada, sea transformada y que esté representando de manera legítima los intereses de la gente. Ok, Mireya, veamos tú. Parte de los cambios que se piensan introducir en la nueva Asamblea y yo no la veo difícil transformar la Asamblea. De hecho, ahora las personas tienen una mentalidad más abierta en esto porque se les ha brindado todas las herramientas para que puedan conocer la situación del país. Y parte de esto será el trabajar en conjunto con el gobierno central en la toma de decisiones idóneas para el país. Siempre enfocado en los salvadoreños, por supuesto, en la toma de decisiones para beneficio de ellos, jamás para beneficio de los pocos. Porque quienes me van a llevar ahí son los salvadoreños. Gracias, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta mañana. Creo que ha sido importante conocer desde la perspectiva de ustedes cuáles son sus expectativas de cara a este proceso de elección al que se vamos a someter. Este día, por cierto, hay un llamamiento, creo ya, de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a estar desde luego dándole seguimiento y las invitaciones pertinentes más adelante para que nos acompañen. Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado y qué gusto conocerte. Muchas gracias, Ernesto. Estamos a la disposición de cualquier debate y espero que podamos conversar nuevamente. Claro, por supuesto, así será. Claudia, gracias también por haberme acompañado. Gracias también a ti, Mireya. Gracias. A ustedes, amigos que nos han estado sintonizando, muchísimas gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.